doy por vencida hasta que pueda subirlo, voy a seguir insistiendo. Perfecto. Bueno, quiero retomar un poco lo que charlamos en el último encuentro, ¿no? Seguir insistiendo con esta idea de por qué tengo que estar revisando mi concepción de ciencia, si esto es didáctica de las ciencias, si voy a enseñar en el nivel inicial, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia? Quiero insistir, y lo voy a hacer cada vez que tenga la oportunidad, que de algún modo las concepciones que de manera implícita o explícita, o sea, que tengamos nosotros, ya sea verbalizadas o no, van a incidir en nuestras propuestas acerca de la ciencia, cómo defino qué es la ciencia, qué supongo que hacen los científicos, cómo trabajan y qué es esto del conocimiento científico. Mucho tiene que ver con las propuestas que luego ustedes van a ir generando. Hoy, en la clase de hoy, voy a presentarles un poco los tres modelos de enseñanza. Hay muchos modelos de enseñanza, pero vamos a caracterizar a estos que tienen rasgos más bien identificables, haciendo la salvedad de que muchas veces los docentes tenemos características de más de un modelo, pero podemos llegar a reconocer como alguno que predomina. Es importante hacer una revisión porque obviamente existen modelos superadores al modelo tradicional de enseñanza y en ese camino vamos, a que en el momento en que ustedes empiecen a formular sus propuestas de enseñanza, estén alejados del modelo que queremos corrernos, que es el modelo tradicional. Antes de pasar a eso, esta semana, releyendo material, encontré algo que se los voy a subir al aula, pero de algún modo baja también la revisión de la concepción de ciencia al aula, porque es perfecto, es genial revisar la visión clásica de la ciencia en contraposición a la visión socioconstructivista, caracterizarlas, compararlas, pero ¿cómo lo bajo al aula, no? Entonces, si vamos nuevamente y rápidamente a la comparativa entre la visión clásica de la ciencia y la visión actual, hablábamos que la visión clásica consideraba que la ciencia es objetiva, que sus investigadores están libres de todo tipo de intervención ideológica, política, económica, y que en realidad eso no es así, ¿no? Hoy entendemos que la ciencia y que la observación en la ciencia no es neutra y que hay un marco teórico que guía todas las prácticas, hay un marco de referencia para cada uno de los investigadores. ¿Cómo llevo esto al aula? O sea, esta característica que quiero construir de mi concepción de ciencia, ¿no? La no neutralidad. ¿Cómo lo llevo al aula? Justamente promoviendo que los niños expliciten sus preconcepciones, su marco teórico en relación a los temas que vamos a ir presentando. A ver, por ejemplo, vamos a trabajar características de los seres vivos. Entonces, ¿cómo hago esto de que los niños puedan explicitar sus preconcepciones o el marco teórico o los modelos explicativos que tienen en relación a seres vivos? Indagando. ¿Cómo sé que algo está vivo? ¿Cómo reconocen ustedes un ser vivo de algo que no lo está? ¿La piedra es un ser vivo? ¿Un gato es un ser vivo? ¿Qué características tiene el gato que no tiene la piedra? ¿Sí? Entonces, de algún modo, muchas veces hay cuestiones que los niños no se van a preguntar de forma natural, no van a explicitar sus ideas, sino es con la ayuda de la docente. Entonces, esta cualidad de la ciencia, desde la visión actual, de entender que cada uno de nosotros posee unos lentes con los cuales ve el mundo, un marco teórico, un marco explicativo de cómo funciona el mundo, lo bajamos al aula haciendo que ellos puedan explicitar cuáles son esos marcos, qué entienden cuando llamamos a algo un ser vivo, qué es un ser vivo para ellos. Bien. Otra de las características que mencionamos desde la visión actual es que la ciencia es una construcción sociohistórica. ¿Cómo llevo esta particularidad al aula? Bueno, podemos proponer lecturas, podemos proponer historias, podemos proponer relatos,
con las idas y vueltas que se fueron presentando en relación a determinados fenómenos, cómo se han ido construyendo determinadas ideas. Se me ocurre ahora, por ejemplo, para astronomía, trabajar cuestiones vinculadas a la relación del conocimiento del cielo nocturno y la mitología, y eso habla un poco de cómo desde un principio el hombre observa el cielo y busca explicaciones a lo que observa. Podemos trabajar un poco cómo se fue cambiando la concepción desde la mirada geocéntrica a la heliocéntrica, y ahí estamos incluyendo, ¿no?, esta construcción social histórica, estamos incluyendo esta cualidad. Otra de las características es que la ciencia, dijimos que trabaja sobre interpretaciones de la realidad, no sobre verdades, sino interpretaciones, y que muchas veces en esa búsqueda de interpretaciones aparecen conflictos, aparece la ambigüedad, aparece la incertidumbre, aparece la divergencia. Entonces, ¿cómo lo llevo al aula? Proponiendo preguntas abiertas, en donde existan diferentes caminos para que y los niños elijan cómo resolver sus problemas, presentando situaciones generadoras de incertidumbre y que ellos tengan que poner en tensión y puedan de algún modo buscar varias alternativas. Sigo pensando en voz alta. Estamos trabajando con burbujas y les podemos proponer cuáles son las formas de burbujeros más adecuados para hacer las burbujas más grandes. Entonces ahí no vamos a tener una única respuesta y vamos a tener diversidad de formas. Habrá niños que harán los burbujeros con formas circulares, otras con formas rectangulares, otros con diferentes formas. Y en esto de la diversidad, de la ambigüedad, de la incertidumbre, poner en cuestión esto, ¿no?, de que la ciencia también trabaja de este modo, proponiendo diferentes alternativas. Luego, otra de las características que mencionamos desde la concepción actual es que no existe un método científico válido para todas las ciencias, ¿sí? A diferencia de la visión clásica, que consideraba un único método para llegar al conocimiento, hoy sabemos que no es así. ¿Cómo lo vuelco al aula? ¿Cómo esta característica la vuelco al aula? Proponiendo diversidad de estrategias de acuerdo al contenido a desarrollar, presentando más de una alternativa, no uniformar los cursos de acción. Se me ocurre, trabajamos germinación, no vamos a hacer todos el germinador del frasco con el papel secante, el algodón y el poroto, ¿sí? Vamos a preguntarles a los niños qué necesita una semilla para germinar. Y tal vez algunos digan tierra y otros digan no necesita tierra. Entonces, bueno, vamos a probar qué pasa si estas semillas le aportamos humedad, le aportamos la luz del sol y las dejamos en tierra, y qué pasa si estas semillas no las colocamos en tierra, pero le damos los mismos requerimientos que las otras. ¿Cuál va a germinar? ¿Cuál no va a germinar? ¿Germinan las dos? Entonces, de ese modo, estamos dando cuenta de que no existe un único método. Habrá quienes opten por un camino, ¿sí?, la germinación en tierra, y otros por una germinación sin tierra, y van a ver que en realidad ambas semillas es viable que germinen porque tienen los otros requerimientos. Otra de las características que trabajamos la visión actual es que la ciencia no es verdad si no es interpretación. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Vamos a incentivar a los niños que busquen argumentaciones científicas válidas. Y en esta visión actual de la ciencia se revaloriza mucho el sujeto del conocimiento. Entonces, vamos a centrar nuestra enseñanza en este sujeto que está aprendiendo, en este sujeto que va a construir, ¿sí?, su conocimiento como parte de una elaboración personal. Y entonces vamos a permitir que los niños aprendan a pensar, aprendan a clasificar, aprendan a analizar y a cuestionarse. Este material que recuperé este fin de semana y que me pareció que sumaba lo último que habíamos hablado, se los voy a escanear y se los voy a subir al módulo que es Mirar el Mundo con Ojos de Científicos. Un poco como para, bueno, esto que hablamos el lunes que nos encontramos, con las diferentes visiones de ciencia, cómo inciden,
¿cómo lo llevo al aula? O sea, sí, está perfecto tener mi propia definición y que esa definición de ciencia sea cercana a la visión actual. ¿Cómo se expresa y cómo se manifiesta eso en el aula? Era como para sumar a lo que ya tenía. Entonces, insisto con esta idea, en sus prácticas, en sus propuestas de enseñanza, uno puede llegar a vislumbrar cuáles son las preconcepciones que están ahí latentes y que están ahí atrás y qué entienden por ciencia. Y un poco es lo que vamos a hacer hoy en cuanto a la identificación de los modelos en el material de lectura, y luego les quiero explicar cómo sería la primera actividad grupal, muy similar a lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ahora lo vamos a trabajar con textos y ustedes lo van a tener que trabajar con videos. En la clase de hoy, que no tenemos la posibilidad de hacerlo invertido, es decir, que hoy se encontraron con el material, vamos a recuperar, por un lado, el capítulo de la ciencia como producto y como proceso de Melina Furman y Podestá. Al final de ese capítulo hay un cuadro comparativo con los 3 modelos que vamos a trabajar hoy. Y sumé un material del libro Enseñanza de las Ciencias Naturales en el nivel inicial de García y Domínguez, en donde aparecen 3 escenas, nuevamente, de enseñanza de las ciencias en el nivel inicial, muy similares, algunas prácticas muy similares, pero que en el fondo nos permite reconocer qué hace el docente, qué hacen los niños, qué tipo de actividades se proponen, qué se entienden por evaluación, cómo se manifiesta lo que es enseñar, cómo se manifiesta lo que es aprender, y de algún modo, qué concepción de ciencia está por detrás, qué concepción de aprendizaje y de enseñanza, ya lo hemos dicho, y de algún modo ese conjunto determinar en qué modelo se encuadraría esa propuesta, ¿sí? Este material lo voy a comentar rápidamente y el modo de análisis que vamos a realizar es lo que les voy a pedir para la actividad, en donde tienen que, bueno, hacer un cuadro comparativo y demás. Entonces, lo que voy ahora a comentarles rápidamente, voy a irles haciendo una lectura exploratoria como para que puedan participar, es esto, chicas. A ver. Estoy trabajando. No, a ver, esto. ¿Sí? Ahora voy a comentar esto. Son los 3 casos, ¿sí? Situaciones, escenas, que vamos a analizar el caso 1 y el caso 3, y después al final aparece también en este material la posibilidad de una caracterización de estos 3 modelos. Si tienen el material a mano, estaría buenísimo. De todos modos, voy a ir leyendo algunas cuestiones. Bien, deje de compartir, ¿no? Sí, ya estamos de vuelta acá. Bien, entonces, en este caso, en el caso 1, bueno, en todo se trabaja huesos y función, ¿sí? Los huesos y su función. En el caso 1, el maestro reúne a los niños, todos juntos, y les propone imitar diferentes movimientos que realiza con el cuerpo. Por ejemplo, abrir y cerrar las manos, mover la cabeza de lado a lado, abrir y cerrar la boca. Durante la actividad le pregunta que señalan las distintas partes del cuerpo que están movilizando. El maestro les va indicando los nombres de aquellas partes que el niño no conoce. En el cierre, solicita que los niños cuenten qué fue lo que hicieron y observaron, y él, en una ficha, registra el resultado de estas observaciones. Al día siguiente, este docente trae una lámina del esqueleto humano, que está visto de frente y de atrás, y trae también un esqueleto de material plástico. Y este docente lo que hace es ir mostrando y señalando y nombrando las distintas partes y algunos huesos. Además de señalar, mostrar y nombrar, va dando algunas funciones, ¿no? Y va pidiendo a los niños que vayan mencionando los huesos que recuerdan. En la parte final les aporta un dibujo del esqueleto humano para que los niños pinten la parte que deseen. Y a manera de cierre, pide que las familias envíen radiografías de huesos. Cuando ya dispone de todo el material, propone a los nenes armar un esqueleto
y las partes que faltan del esqueleto, él las dibuja y completa el esqueleto. ¿Sí? Esta sería la descripción de una escena en donde podemos empezar a rastrear qué hace el docente, qué hacen los niños, y en función a eso, identificar a qué modelo corresponde. Bien, de lo que pudieron escuchar, si alguna pudo leer y demás, ¿qué hace el docente? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Qué está haciendo en esta escena? El docente es el que guía todo, le va nombrando los nombres de los huesos, como que les hace los cartelitos, como que no intervienen mucho los niños en este sentido. Bien, tenemos un docente que dice, esto es radio, esto es cúbito, esto es el fémur, estos son los huesos de la mano, esto es el cráneo. El docente es el poseedor del conocimiento, es la fuente de autoridad y es el que expone el conocimiento, ¿sí? Y los niños, que están todos reunidos, forman parte de una misma actividad, son los que escuchan, son los que atienden, y de algún modo tienen que memorizar, porque el docente les pide, ¿no?, que mencionen los nombres que recuerdan. Entonces tenemos un docente como actor principal, fuente de autoridad, que expone el conocimiento, esto es así, esto tiene este nombre, tiene esta función. Niños que escuchan, que repiten, que memorizan, una interacción unidireccional, docente-alumnos, una misma actividad para todos están haciendo lo mismo. Entonces, de algún modo, esto a mí me permite inferir cuál es la concepción de ciencia que está ahí atrás, ¿sí? Y sin lugar a dudas, en esta primera escena, y por ahí ahora no se ve muy en claro, pero cuando leamos las otras propuestas sí, aparece una concepción clásica. Recuerden que la concepción clásica de la ciencia, el conocimiento es acabado, el conocimiento es absoluto, son verdades, esas verdades son objetivas y la ciencia se prioriza desde su lado de producto. Húmero, cúbito, radio, cráneo y funciones. Protección, movimiento, desplazamiento, ¿sí? Entonces, de algún modo, esta primera escena respondería al famoso y cuestionado modelo tradicional o modelo transmisión-recepción, ¿sí? Que algo ustedes tal vez trabajaron en pedagogía el año anterior o algo leyeron y demás. Quiero leerles el caso 3 para que vean que no es la única alternativa a trabajar de este modo y aún con los mismos recursos. En el caso 3, los niños están reunidos en un gran grupo, la docente realiza una actividad donde les propone a los niños efectuar movimientos con el cuerpo, abrir y cerrar las manos, girar la cabeza y demás. Luego les pide que se toquen las distintas partes del cuerpo que involucraron en esos movimientos, les pide cerrar los ojos y tratar de percibir cómo son esas partes. Luego les pregunta si en algún tipo de accidente se rompieron algún hueso o si conocen a alguien que se lo haya roto y les pide que cuenten un poco todo lo que saben al respecto. Y acá abrimos la caja de Pandora porque puede salir cualquier historia, los niños para esto tienen historias muchas y variadas acerca de sus aventuras y roturas de huesos. Al día siguiente agrupa a los nenes de A3 y les pide que uno de ellos se disponga en el piso, dibujan el contorno sobre un afiche y que dibujen cómo suponen que es el esqueleto. Al finalizar, exponen los afiches de cada uno de los grupos y se van haciendo las aclaraciones pertinentes. Al siguiente día, la docente trae láminas y trae el esqueleto de material plástico y deja que los chicos observen. Les pide que traten de señalar en el material presentado cuáles habrían sido los huesos que se movieron cuando hicieron estos movimientos con el cuerpo, y que acerquen sus afiches y traten de reconocer en qué se parecen esos afiches con esas láminas y con ese esqueleto observado. En caso de considerarlo necesario, hacen modificaciones con otro color sobre el afiche que ya habían trabajado.
Luego les pide a las familias que envíen radiografía de los huesos. El docente ya con el material selecciona las que considera pertinente, agrega otras que había conseguido por su cuenta, luego coloca las radiografías en la mesa, tantas como chicos hay, y propone que las miren y las vayan intercambiando, y que aquellas que los chicos vayan reconociendo sean pegadas en el afiche. El último día arman un esqueleto articulado utilizando las radiografías y completando las partes que faltaban con dibujos realizados por los niños. El mismo tema, ¿sí? Y otra propuesta de enseñanza. Y otra propuesta de enseñanza en donde cambia el rol del docente, cambia el rol de los niños, cambia la interacción, las actividades y recursos son diferentes porque por detrás hay otros supuestos sobre lo que es la ciencia, lo que es enseñar y lo que es aprender. Entonces, tenemos a una docente que en lugar de tener el rol protagónico de ser poseedora del conocimiento, es mediadora, ¿sí? Mediadora de los aprendizajes. Tenemos una docente que atiende a las ideas que traen los niños en relación al conocimiento que tienen sobre el esqueleto, porque consulta sobre la posibilidad de alguna fractura, ¿sí? o de algún conocido o propia, porque considera estas concepciones que ya traen. Mencionábamos hace un momento que era necesario que los niños hagan explícitas las ideas que tienen en relación a un tema y que después poco a poco podamos acercarlos a modelos cada vez más científicos. Una de las primeras propuestas, y que es genial, es ¿cómo creen ustedes que es el esqueleto? ¿Sí? Y no lo trabajan todos, hacen una separación en grupos, porque parte también del trabajo científico tiene que ver con el consenso, con el ponerse en común, en ponerse de acuerdo. Piensen que las experiencias de los chicos son muy diversas. Hay chicos que a sus 4 o 5 años pueden llevar a tener en su haber 1 o 2 fracturas, y algunos que ni siquiera conocen cómo es el interior del cuerpo humano porque no se imaginan. Los niños a veces se preguntan sobre ciertas cuestiones y otras no se andan preguntando cómo es la composición de mi organismo por dentro. Pero tal vez vieron un dibujito, tal vez pasó algo con la mascota y estuvo fracturado, o ellos mismos. Entonces, atendiendo a esa diversidad, que conocen en relación al tema y lo trabajan en pequeños grupos y después lo socializan. Tenemos unos niños que son protagonistas, ¿sí? de la construcción de este conocimiento. Tenemos la resolución de situaciones problemáticas, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo se imaginan? ¿Cómo esto de poner, esto es lo que sé, o esto es lo que suponemos acerca de cómo es el esqueleto humano, y después de ver la lámina del esqueleto, lo comparamos y vemos qué podemos cambiar, si es necesario cambiar algo. En la primera escena el docente decía, esto es húmero, esto es fémur, esto es cúbito, esto es radio. Acá no estamos tal vez, sí, podemos decir, esto es húmero, esto es cúbito, es radio. Te quebraste el brazo. Bueno, a ver, ¿cuáles son los huesos que están en el brazo? Se llaman radio, se llaman cúbito. A ver, ¿sí? Es diferente la propuesta de enseñanza. Y tenemos una concepción de ciencia actual. Tenemos una concepción de ciencia, podemos decir, socioconstructivista, o una concepción de ciencia que considera las dos caras de la moneda, la ciencia como producto, están aprendiendo sobre huesos, pero la ciencia como proceso. Están aprendiendo a poner en prueba aquello que saben, lo que conocen, están comparando, están explicitando sus modelos, están buscando el común acuerdo cuando tienen que describir cómo es el esqueleto de manera interna, ¿sí? Entonces, vean de algún modo cómo frente a un mismo contenido, las propuestas de enseñanza pueden ser diversas. Y nos queda, que esto les va a quedar a ustedes, la lectura tal vez más... Sí, Mali. No. En este último ejemplo, ¿sería también la concepción clásica? No logré entender esa parte. En el último ejemplo. No, al contrario. Porque fíjate que desde la concepción clásica de la ciencia, lo que trae el docente es la verdad absoluta, y el docente lo que hace es transmitir esa verdad absoluta, acabada y verdadera. En una visión actual de la ciencia, el conocimiento, dijimos, el conocimiento se construye,
¿sí? Y entonces, ¿cómo se construye? Y a partir del contexto, ¿alguna vez se fracturaron? ¿Sí? ¿Cómo se fracturaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó? Desde la percepción y la utilización de los sentidos. En el primer caso, el docente, el maestro, cuando van haciendo los diferentes movimientos, el maestro va nombrando las partes de los niños que los niños van mencionando. Va diciendo, estos huesos, estos troncos, estos son extremidades. Y en el caso 3, les pide que realicen una percepción de cómo es eso, utilizando los sentidos, ¿sí? Va cambiando. Yo esto lo estoy haciendo a una velocidad como la nueva versión de WhatsApp, que es 1.5 o 2, y voy así rápido, pero un poco con la lectura y el tiempo de trabajo, y el tipo de trabajo que les pido para esta clase, van a ver que van a ir notando estos rasgos, estas características. Y les decía que el caso 2 responde a un tercer modelo, donde, bueno, también hacen la misma prueba de movimientos, esta vez acompañado por la canción La batalla del movimiento. Hay preguntas por parte de la docente. Luego la docente les presenta la lámina y les presenta el esqueleto y deja que los niños exploren directamente el esqueleto, así como exploren. Y después les da un rompecabezas y tienen que armar el rompecabezas. También les solicita radiografías a las familias y después de que los niños miran la radiografía, les pide que los niños armen ellos el esqueleto articulado y completen las partes que faltan. Este caso, que es el caso 2, responde a otro modelo que se llama modelo por descubrimiento, en donde que surge como alternativa al modelo tradicional, pero cae en el mismo juego. Mientras el modelo tradicional priorizaba la ciencia como producto, y esto es húmero, esto es fémur, esto es cúbito, ¿sí? Nombrar, ¿sí? Saberes conceptuales, este modelo que es el descubrimiento prima la metodología científica, prima el método científico. Entonces supone o tiene como supuestos que si los niños actúan como científicos y siguen la metodología científica, observación, formulación de problema, hipótesis, experimentación y conclusiones, siguen como receta el método científico, van a llegar al conocimiento por sí solos, porque el conocimiento está en la realidad y se les presenta. Y la verdad es que no es tan así, o sea, solo por hacer o solo solo considerar lo procesual de la ciencia, el proceso, no tenemos una visión completa. La visión completa es producto, proceso y en contexto, que es lo que propone el caso 3. Entonces, en ese material ustedes van a encontrar que estos 3 modelos, uno correspondiente a cada uno de los casos, aparecen mencionados como escuela tradicional, escuela activa y escuela actual. Tradicional, escuela activa y actual. Y en el texto de Melina Furman aparecen los nombres de los modelos. La escuela tradicional es el modelo de transmisión-recepción. ¿Sí? Esto que por ahí vieron en otros años. La famosa escuela tradicional y el modelo didáctico de transmisión-recepción. El modelo por descubrimiento que caractericé recién, como caso 2, es la escuela activa, y la escuela actual, nosotros vamos a hablar del modelo por indagación. La escuela actual, modelo por indagación. Que no es el único modelo, insisto, vamos a tomarlo como una de las tantas alternativas a la enseñanza tradicional, porque en sí la didáctica de las ciencias está en construcción y continuamente se están evaluando nuevos aportes para mejorar la enseñanza de las ciencias. Me encantaría decirles, esta es la receta para enseñar clases de ciencias. Lo que puedo decirles es que este modelo se acerca más a la concepción actual de ciencia, porque considera la ciencia como producto, la ciencia como proceso y lo hace en contexto. Entonces, sus propuestas de enseñanza tienen que ir en línea con ese modelo, el modelo por indagación o el modelo de la escuela actual. Modelo en donde ustedes van a encontrar mi sugerencia para esta clase es que ustedes
organicen esta información acerca de los 3 modelos de enseñanza en un cuadro de tipo comparativo. A ver, ¿cómo hago para...? Acá, esto. La propuesta de la clase es esto. Van a leer los materiales, ¿sí? El texto de García y Domínguez, están los 3 casos y después ese resumen. Van a volver al capítulo 1 de Forma y Podestá y van a ir completando este cuadro comparativo. ¿Qué hace el docente o la docente? ¿Qué hacen los niños? Por ejemplo, dijimos que en el primer caso, el docente era la fuente de autoridad, era quien transmitía el conocimiento, los niños son los que escuchaban, repetían, la interacción acá es unidireccional, desde el docente hacia los niños, el tipo de actividades, todos hacían la misma actividad, estaban todos sentados en una ronda, todos escuchaban lo que el maestro iba señalando, los nombres de los huesos y las funciones, y repetían. ¿Qué concepción de ciencia subyace en este modelo? Lo van a encontrar en el texto de García, ¿no? La ciencia como un cuerpo cerrado de conocimientos verdaderos. ¿Qué concepción de enseñanza, no? La enseñanza es transmitir ese conocimiento y aprender es repetir ese conocimiento de memoria. Entonces van a ir completando este cuadro comparativo. Lo van a hacer en sus carpetas, lo van a hacer en sus cuadernos. Y una vez que ya tengan este material, que es la forma en que van a tener de organizar esta información, que les va a servir para preparar sus exámenes y que les va a servir para esta actividad, van a ir a la visualización de estos 3 videos cortitos. Estos videos los encontré googleando, estaban en YouTube, y son videos que quienes lo subieron no lo hacen desde este análisis, pero nosotros podemos hacer el análisis. Podemos encontrar pruebas o evidencias que me permitan decir, bueno, el video 2 se corresponde a tal modelo, porque pasa esto, pasa lo otro y pasa lo otro. Y esa es la propuesta de actividad grupal para esta clase. Que ustedes puedan decirme, para cada video, es un cuestionario que van a completar, a cuál de estos 3 modelos corresponde, ¿sí? Obviamente, insisto con esto, no hay modelos completamente puros, pero sí vamos a encontrar más características, más cualidades que me permiten decir, y este video me parece que es más de la escuela actual, es más del modelo por indagación. Y entonces, una vez que ustedes identifican a qué modelo pertenece, poner evidencias, pruebas o evidencias. ¿Qué significa esto brevemente? Cuando la docente hace esto, está mostrando que actúa como organizadora de las actividades y guía, ¿sí? Cuando el docente hace esto, les spoileo un poquito porque soy muy ansiosa, pero por ejemplo, en el video de las partes de las plantas y sus partes, el docente está trabajando en el aula con una lámina de un árbol y les hace pegar hojas que son hojas recortadas de cartulina. Hola, no estaba trabajando con un dragón de Komodo, que es imposible de llevar a la sala. Estaba trabajando con las partes de una planta y lo estaba haciendo en un afiche. Entonces, de algún modo, ¿sí? Ese tipo de propuesta tiene de manera implícita una concepción de ciencia que lo vamos a ubicar dentro del modelo de transmisión-recepción, ¿no? Entonces, a lo que voy. Cuando ustedes completan este cuadro, ¿sí? Entre las 2 bibliografías, que de hecho un poco es transcribir, porque está organizada la información, es aunar y transcribir, no solo les va a permitir organizar la información, sino también después para su estudio se las va a facilitar. Cuando tengan en claro bien los 3 modelos, van a ver los videos y se van a dar cuenta, mirá lo que hace. Esto es típico del modelo por indagación, porque los niños tienen un protagonismo compartido con el docente, están colaborando. Mirá, fíjate, están resolviendo situaciones problemáticas. No es una misma actividad, todos repiten lo mismo. Están generando diferentes propuestas. Van a poder identificar a qué modelo pertenece cada video o en qué modelo podemos encuadrarlo. Y en la actividad les propongo que ustedes indiquen 3 pruebas
o evidencias. Llamo pruebas o evidencias a esto que estoy diciendo. Cuando el docente, por ejemplo, con los casos que trabajamos, solicita que mencionen los nombres de los huesos que recuerdan y aporte información de las partes según su criterio que forman parte del esqueleto, ¿sí? Es el docente que está aportando la información, es el docente el actor principal, y esa es una evidencia del modelo tradicional, ¿sí? Es así es sencillito. Una oración por cada una de las pruebas o evidencias. Es un trabajo grupal de hasta 4 integrantes, 2 es grupo, 3 es grupo, 4 también, hasta 4 integrantes. De las integrantes del grupo que en el formulario les pido los nombres y apellidos, solo una sube la propuesta, ¿sí? Solo una, y luego yo transfiero la calificación de la propuesta al resto de las integrantes del equipo. Tienen tiempo de acá a 2 semanas. Entonces, de algún modo, para que puedan leer el material, armarse el cuadro, ¿sí? Armarse el cuadro comparativo, hacerme preguntas en el transcurso de esta semana, si hay algo que no se comprende, salvo que sea, profe, el video 2 es del modelo por descubrimiento, ese tipo de preguntas no voy a contestar, pero sí si hay algunas cuestiones que no se comprendan en cuanto al cuadro o a la explicación de los modelos. Y cuando ya tengan el cuadro armadito, se ponen ustedes de acuerdo qué te parece, el uno es tal, o es el otro, qué modelo te parece. Una vez que tienen la respuesta, lo suben. Son 2 semanas, así que hay tiempo como para revisar esto. Y, o sea, en primer lugar, ya van a tener los ejemplos estos del trabajo de los huesos y su función, que cada uno de los casos es un modelo distinto. En el texto de Fuhrman y Podestad también hay 3 escenarios, pueden leerlos a modo de ejemplo. Creo que trabajan las soluciones. En el capítulo 1 trabajaban, sí, 3 escenarios. ¿Qué piensan acerca de que es una solución? Sí, o sea, otra vez se encuentran ejemplos de cada uno de estos modelos. Y insisto, cuando vayan a los videos van a poder reconocer cada uno de ellos. Bien, estamos con lo que hay que hacer. ¿Se entiende cuál es la propuesta para esta clase y la entrega acá a 15 días? Sí, profe. Sí, profe. Nuevamente, hacemos toda esta revisión porque la idea es que ustedes se vayan aproximando a propuestas de enseñanza que consideran la concepción actual de ciencia. Esto que repasamos en un principio, ¿no? Que se considere que es una construcción sociohistórica, que se considere esto de las múltiples variables que intervienen, la existencia del conflicto, la existencia de más de una respuesta, el tener que ponerse de acuerdo, la comunicación, la mirada socioconstructivista de la ciencia. Bien, ¿qué más? Bueno, en el aula, ustedes pueden optar por hacer preguntas en el tablón de la clase. En cada una de las clases aparece la posibilidad de hacer comentarios si aparece alguna cuestión que no se comprenda. Y en el transcurso de estos días, hoy a la mañana sobre todo, pero no llegué con la totalidad, estuve haciendo devoluciones del foro 2. Aquellas que participaron después del 17, lean que hay una consigna, una reedición de la consigna, porque en principio era caracterizar al rol o cómo caracterizamos a la actividad científica, cuál es en el imaginario que circula. Eso ya lo hicimos. Entonces la propuesta tenía que ver con incluir a las mujeres en ciencia, y para eso estaban las tarjetas para que ustedes puedan elegir una, no solo hacerse del recurso didáctico, sino elegir una, indagar un poquito más y indicar apreciaciones. Y les Profe, yo me salté esa, no la había visto. Y después cuando usted me dijo, ahí la busqué y encontré la actividad que me faltaba. Listo. Así que la voy a estar entregando en estos días. Perfecto. Y lo que voy haciendo es devoluciones que, como les decía, van de 70 a 100, indicando el grado de cuánto se cumplió de la propuesta, ¿sí? Entonces, en algunos casos, además, añado un comentario, y en otros casos directamente la puntuación. Y puede pasar que me haya salteado alguna, porque a veces lo hago desde la computadora, a veces lo hago desde el celular, y el celular a veces no me deja ver
no me deja verlas todas, la lista completa, sino algunas. Entonces, seguiré revisando en estos días, pero sepan que de a poco les estoy haciendo las devoluciones de sus intervenciones. O sea, voy siguiendo, a veces las leo, a veces no llego a responder, pero sepan que hay un seguimiento de lo que están haciendo, porque la propuesta es esa, ¿no? Ir caminando juntas, ir transitando juntas este recorrido. Vuelvo a insistir, prácticamente en los materiales de lectura la información está y lo que tienen que hacer es organizarla en el cuadro, ¿sí? Y no dejen de hacerlo porque el cuadro simplifica mucho, ¿sí? Yo de hecho lo tengo armado y simplifica mucho luego la lectura y su estudio y su análisis. Entonces ya con el cuadro armado miro el video y voy a poder, bueno, ¿qué están haciendo los niños? ¿Qué concepciones puedo encontrar ahí por detrás que me permite identificar a qué modelo corresponde? La semana que viene les voy a estar presentando el modelo que nosotros vamos a trabajar, que es el modelo por indagación. Eso nos va a llevar mucho más tiempo, el trabajo sobre el modelo por indagación y demás. Y cuando nos volvemos a encontrar, que será de acá a 15 días, esto sería el 14 de junio, volvemos a trabajar clase invertida, en el sentido de que va a haber material sobre el cual charlar y poner en común, porque bueno, hoy con el feriado del lunes anterior nos encontramos que la clase que les subí como clase del día es lo que estoy comentando ahora. Pero el próximo encuentro ya hay un recorrido y volvemos a hacer clase invertida. Vamos a la corrección sobre lo ya hecho, que va a ser modelo por indagación. Y por ahí podemos, creo que si cierro la actividad, podemos hacer el comentario de estos 3 videos, ¿sí? Cómo resultó la actividad. Preguntas, dudas, inquietudes. Hola, profe. Yo tengo una duda que me quedó. Yo no entiendo por qué significa que en el modelo por indagación se considera la ciencia en contexto. Eso no me quedó claro. Bien, fíjate, ciencia en contexto es enseñamos ciencia a partir de lo que sucede alrededor de los niños. Fíjate que la seño, en el caso 3, les pregunta a los niños sobre si alguna vez se fracturaron, si conocen a alguien que se fracturó. Enseñar en contexto es recurrir a lo que los niños ya saben, ¿sí? Digo, en las otras propuestas no hay pregunta acerca de lo que conocen sobre el tema. Y en este caso sí, digo, es muy probable que en una sala un relato sobre una fractura exista y que los niños escuchen a ese compañero que está contando lo que pasó, o mismo la seño puede contar algún relato sobre una fractura o demás. Enseñar ciencia en contexto es, bueno, vamos a trabajar los animales y vamos a trabajar la fauna argentina, vamos a trabajar ejemplares con los que ellos puedan encontrarse, ¿sí? Vamos a trabajar, no sé, el origen vamos a trabajar la clasificación de las frutas, ¿sí? De los frutos, vamos a trabajar la verdulería. Es situar el conocimiento científico en contexto. Nosotros más adelante vamos a hablar del concepto de ambiente, ¿sí? El concepto que enseñamos en nivel inicial es el concepto de ambiente. Entonces, vamos a trabajar sobre los animales y vamos a una granja, ¿sí? Y lo hacemos en función de lo que aprendemos en la granja. Vamos a trabajar sobre las mariposas y visitamos un museo o, no sé, pasó de que en el jardín se encontraron con un nido vacío y aparece esa oportunidad de trabajo con el nido vacío para abordar los distintos materiales con los cuales se construye un nido. Trabajar en contexto implica esto. La ciencia no son conceptos o saberes aislados, sino que pueden ser abordados desde algo cercano, algo conocido, y entonces enseñamos a mirar eso conocido con otros ojos. No sé si quedó claro esto de... Sí, profe, me quedó claro. Gracias. Es eso, enseñar en contexto es eso. Cuando no se enseña en contexto,
o solo se considera la ciencia como producto y hablamos de saberes conceptuales, ¿sí? Los huesos y los nombres. Cuando enseñamos la ciencia solo como proceso, nos quedamos en lo metodológico, hay que hacer así, esto así, 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 y seguir esta receta. Y cuando trabajamos en contexto, es darle sentido y significado a ese conocimiento científico. Por ejemplo, digo, estoy inventando, uno de los niños trae el relato de que se fracturó el brazo, y ahora con esta clase en donde él llevó su relato y le contó su experiencia, aprendió que los huesos del brazo son radio y cúbito, por ejemplo, y que eso fue lo que se fracturó, y cuáles son las características de los huesos. O bien, todos aprendieron sobre cuáles son los huesos implicados en los movimientos, ¿sí? O por ejemplo, que en el caso de la mandíbula hay una que es fija y otra que es móvil. Es eso, es darle sentido y significado y tratando de abordarlo desde situaciones cotidianas, conocidas, cercanas, para que los niños puedan mirar con otros ojos eso que ya conocen. Otro ejemplo, estamos trabajando vegetación, plantas y características de las plantas, y llevamos a los chicos a la reserva del corredor, ¿sí? El corredor de Muniz, el corredor de Bellavista, para que ellos aprendan un poco más sobre la vegetación nativa. Eso es trabajar en contexto. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, el cuadrito comparativo no se lo tenemos que entregar, ¿no? No, pero es súper importante que lo realicen porque insisto con que es esa forma de organizar, en este caso, esta información, te va a facilitar mucho la tarea para estudiar, para resolver esta actividad y como para tener claro esto de los modelos. Acá, el cuadro comparativo es como una estrategia adecuada para este tipo de contenidos. Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, muchachas, yo espero sus trabajos y de hecho va a ser de acá a 15 días cuando nos volvamos a encontrar. Si aparecen consultas, dudas, no dejen de hacerlas, ¿sí? No dejen de hacerlas porque, de hecho, esta sería la primera actividad grupal. Y nada, cuando nos queramos dar cuenta, se terminó junio, ¿sí? Y ya estamos ahí cercanos al receso, así que hay que empezar a activar, ¿de acuerdo? Bueno.